5.000 kilómetros de competencia durante 14 días, solo un día de descanso y la mitad del recorrido por caminos inexplorados. El Dakar 2023 duplicó el desafío del año anterior y se acercó más a sus raíces, a la aventura. El inicio fue desde el Sea Camp, el centro de operaciones montado a orillas del Mar Rojo, donde los equipos, pilotos y organización establecieron su hogar por varios días. El 31 de diciembre fue la etapa denominada como prólogo, la cual sirvió para hacer entrar en calor a las máquinas, los cuerpos y las mentes. Tuvo solo 13 kilómetros de competencia y, aunque los tiempos no contaron para el registro general, cualquier accidente o rotura pudo significar el fin. En autos, la pelea estaba planteada. Los tres Audi y Sebastian Loeb tenían la mira puesta en Al-Attiyah, a quien no le dieron respiro ni en el arranque. Matthias Ekström sorprendió con un gran tiempo para liderar el prólogo. Además, dio un gran espectáculo en las zonas de curvas en las que deslizó perfectamente a su Audi RS Q e-tron. Sebastian Loeb lo siguió de cerca. Terminó a solo un segundo. Monsieur Dakar, Stefan Peter Hansel, registró el tercer mejor tiempo. Superó a Al-Attiyah y a Wehrlein Chicherit. Carlos Sainz fue sexto a 14 segundos del líder. Eric Van Loon dio la mejor muestra de que en el Dakar se puede perder todo en un abrir y cerrar de ojos. Para su suerte, solo tuvo daños cosméticos y siguió en competencia. Días después se reivindicó. En prototipos ligeros, Cristina Gutiérrez dio el primer golpe. Ganó la división T3 y anotó su segunda victoria de tramo en el Dakar. La española superó a Seth Quinteros y a Guillaume de Mévius. Mitch Guthrie y Hans Wicks completaron el top 5. Sin prisa pero sin pausa, Francisco López, el favorito de la categoría, estableció el séptimo mejor tiempo. En side by side, el mejor fue el lituano Rokas Bakiuska. Lo siguieron Cristiano Batista, de Brasil, y el experimentado Gerard Farrés, de Portugal. Sam Sunderland, luciendo el número 1 en su Gas, fue quien abrió la ruta para las motos. El ganador del 2022 cometió un ligero error en una curva y terminó décimo. Así de peleado estuvo. El chileno Ignacio Cornejo era de los favoritos, pero se retrasó porque se cayó en la primera curva. Se dio 1 minuto 15 segundos. Por suerte, contó solo para la anécdota. Mejor acostumbrado que el resto a estos tramos estilo rally, Toby Price fue el ganador del prólogo. Fue 1 segundo más rápido que cualquiera y empezó con el pie derecho. El segundo lugar fue para su compatriota Daniel Sanders. El australiano de Gas es la gran promesa del Rally Raid y había grandes expectativas para él. El tercer mejor tiempo fue de Ross Branch, aunque tuvo exactamente el mismo registro que Joan Barreda y Kevin Benavides. Con 4 marcas diferentes entre los 5 primeros, esta división sacó chispas desde antes del inicio real. All in all, felt good. The track was really slippery. I almost had 2 good moments, and yeah, all in all, we're here in one piece. It's you can't win it today, but you can definitely throw it away today. But we're happy. Bike feels good. We feel good. So let's bring on day one. En cuatrimotos, Alexander Giroud, ganador del 2022 y actual campeón mundial de la especialidad, fue el más rápido. El segundo puesto fue para Marcelo Medeiros, de Brasil, y el tercero para Daniel Vila, de España. Este último compite en la categoría Original, en la que no lleva asistencia mecánica. Manuel Andújar y Giovanni Enrico completaron el top 5. Martin Masick dejó claro por qué es el favorito y se llevó el prólogo en camiones. Michel van der Brink y Janus van Karsteren lo siguieron de cerca a 5 y 6 segundos respectivamente. Después de recibir el 2023 en el Sea Camp, los competidores quedaron listos para la primera prueba real del Dakar. El 1 de enero hubo 368 kilómetros de competencia, más otros 235 kilómetros de enlace que empezaron y culminaron en la base de operaciones a orillas del Mar Rojo. Y el drama, por supuesto, no se hizo esperar. En autos, los cortes de llantas tomaron el protagonismo. Entre los favoritos, Jakub Prigonski fue de los primeros en sufrirlas. Luego le tocó a Carlos Sainz. Ya he tenido que ir con un poco más de cuidado porque me daba miedo pinchar otra vez. A pesar de todo, la estrategia del matador funcionó porque se llevó la victoria del tramo. Prácticamente toda la etapa fue liderada por otro Audi, el de Matthias Ekström. Cuando parecía encaminado a la victoria del día, la geografía cambió mucho en los últimos 2 puntos de paso.
Ahí apareció Sainz como una bala, descontó más de 2 minutos y estableció el mejor tiempo. Sebastian Loeb también apareció en esos 2 últimos puntos de paso. La leyenda del WRC terminó en la segunda posición, habiendo establecido un ritmo conservador durante todo el día. El retraso de Ekstrom no terminó en la meta porque encima fue sancionado con 15 minutos por saltarse un punto de paso. Cayó a la 13ª posición. Guerlain Chicherit, Yacit Al-Rajhi y Orlando Terranova ascendieron una posición y completaron el top 5 del día. El final de la primera etapa también fue exclusivamente demandante para Nasser Al-Attiyah. El piloto de Toyota se dio poco más de 7 minutos en los últimos 90 kilómetros y cayó a la 6ª posición. Además, le cayó una penalización de 10 segundos. Otro que perdió una buena cantidad de tiempo fue Stefan Peter Hansen. Estuvo en la pelea por la victoria durante la primera parte hasta que se dio casi 9 minutos entre los waypoints 3 y 4. En prototipos ligeros, el ganador de la etapa fue Francisco Chaleco López. El chileno, junto a su compatriota Juan Pablo Latrach, pusieron orden en la categoría y tomaron la punta provisional de la general por 1 minuto 49 segundos. Julián de Mevius y Seth Quinteros fueron sus más cercanos perseguidores. Atacamos un poco al final de las dunas sin romper nada, así que estamos contentos con lo logrado para un primer día muy complicado. Quien no la pasó bien fue Cristina Gutiérrez. Bajó 2 llantas y estuvo obligada a cuidar su buggy hasta el final. El costo que pagó fue de 20 minutos y se fue al puesto 9. En Side by Side, Rokas Bakiuksa fue el mejor hasta que le cayeron 15 minutos de penalización después de cruzar la meta. Cayó al 9º lugar. Eric Goxal heredó el liderato de la general, seguido por Pau Navarro y Michal Goxal. En motos, el drama tampoco se hizo esperar. Sam Sunderland tuvo una fuerte caída en el kilómetro 50 y quedó fuera del Dakar. Había liderado los primeros 30 y se le veía fuerte como para renovar la victoria del año pasado. Sin embargo, corrió la misma suerte del 2018 en la que no pudo defender su victoria por otra dura caída. Más noticias malas llegaron para Gas Gas. Daniel Sanders estableció el mejor tiempo, pero fue penalizado con 2 minutos por exceso de velocidad. Cayó al 5º puesto. Barreda y Quintanilla también recibieron castigos por el mismo motivo. Todo esto benefició sin querer a Ricky Brabeck. El norteamericano alternó el primer lugar durante varios momentos de la etapa y aunque especuló para no colocarse como líder, las penalizaciones le otorgaron la primera posición. You know, I think we're off to a good start for the rally. I'm happy. You know, I had a good prologue. I had a good first day. Hoping to carry this into, you know, tomorrow and so on, you know, for the next 13 days. Los más cercanos perseguidores de Brabeck fueron Kevin Benavides y Toby Price, ambos en las KTM oficiales. Joan Barreda y Daniel Sanders completaron el top 5 del día a pesar de las penalizaciones. En cuatrimotos hubo un duelo interesante entre Alexander Giroud y Manuel Andújar. Finalmente fue el argentino quien estableció el mejor tiempo de la etapa. Con eso, quedó a 21 segundos de Giroud en la clasificación general. Entre los gigantes del desierto, nadie parecía con capacidad para frenar a Martin Masick. A pesar de recibir 1 minuto de penalización, superó por buen margen a Lelo Pre y a Michel van den Brink. A las 5 de la mañana arrancaron los primeros vehículos para completar los 589 kilómetros de la etapa 2, de los cuales 430 fueron pedal a fondo. Por primera vez, el Dakar dejó atrás el campamento a orillas del Mar Rojo y lo hizo a través de caminos pedregosos. Las lluvias de la noche anterior complicaron aún más el camino y a pesar del trabajo de la organización, las rocas afiladas descarrilaron a varios favoritos. El primer caído fue Sebastian Loeb. Una vez más, las llantas fueron el talón de Aquiles del múltiple campeón del WRC. Cortó 3 a pesar de ir con sumo cuidado y perdió 1 hora 26 minutos. Por supuesto, echó humo de rabia. C'est mort, c'est bon, c'est le 2e jour, c'est déjà mort. Je pouvais pas faire plus doucement. Je peux pas faire plus doucement que ce que j'ai fait. C'est nul. Otro Hunter Pro Drive y otro problema similar. Guerlain Chicherit también cortó más llantas de las que tenía de repuesto y perdió muchísimo tiempo esperando al camión de asistencia. Había tenido un buen arranque, pero con esto se despidió de cualquier oportunidad de pelear por la victoria. Carlos Sainz y Lucas Cruz fueron los primeros de la categoría autos en el punto de partida.
tuvieron una etapa tranquila dentro de todo y salieron del otro lado con el tercer mejor tiempo. Eric Van Loon, el que se volteó en el prólogo, sorprendió a todos con una gran actuación. Terminó la etapa en la segunda posición y superó a Sainz por casi 5 minutos. Pero nadie fue más rápido que Nasser Al-Attiyah. A bordo de la Toyota Hilux oficial, el catarí se redimió del bajo rendimiento en el final de la etapa anterior y le descontó buenos minutos a Sainz por la general. I'm happy, because I need to make a good time today because otherwise we are start to lose. 5 minutes is good, yes, I'm quite happy, and tomorrow it will be another day and we try to make a same today. En el acumulado, Sainz mantuvo el liderato por 2 minutos 12 segundos sobre Al-Attiyah. Los retrasos de los otros Audi y Toyota catapultaron a Matthew Serradoni al tercer lugar y a Simon Bitze a la cuarta posición. El top 5 provisional lo completó Giniel de Villiers. En prototipos ligeros, Francisco López siguió donde se quedó. Ganó la segunda etapa y estiró su ventaja en la general a casi 9 minutos. Seth Quinteros y Guillaume de Mevius lo persiguieron en el acumulado. En side by side, Marek Goksal, padre del ganador de la etapa anterior, fue quien estableció el mejor tiempo sobre Jeremías González y Rodrigo Lupi de Oliveira. Ese mismo orden se mantuvo para los 3 primeros de la general. Ricky Brabec abrió la ruta para las motos. La inesperada victoria en la víspera, producto de las penalizaciones de sus rivales, condenaron al norteamericano a un día durísimo de navegación. Sin huellas de referencia, el rider de Honda perdió casi 7 minutos. Mientras Brabec sufrió, 2 de sus compatriotas saltaron al frente. Mason Klein, del equipo satélite de KTM, ganó la etapa a pesar de contraer una penalización de 2 minutos por exceso de velocidad. En solo su primer Dakar, Klein obtuvo su primera victoria de tramo y pasó a liderar la clasificación general. No, I want to win. Who doesn't want to win, right? Of course, but I think it's hard to win. It's like I don't want to celebrate because anything can happen, Like, just be so bummer if it changes, but if it stays, I'm super happy. El otro norteamericano de buena actuación fue Skyler House. Condujo su Husqvarna con buen ritmo durante todo el día y estampó el tercer mejor tiempo de la etapa. Entre ellos terminó Sebastián Müller. El segundo puesto de la etapa fue su mejor resultado en 4 participaciones en el Dakar. Fue un buen premio para el rider de Giro, que se perdió casi una temporada completa por una rotura de fémur. Ross Branch en otra Giro y Toby Price completaron el top 5 de la etapa. En la general, Price perseguía a Klein a 1 minuto 41 segundos. Tercero estaba Joan Barreda, cuarto Kevin Benavides y quinto Daniel Sanders. El líder inicial, Ricky Brabec, cayó al 6º puesto. En cuatrimotos, el mano a mano entre Giroud y Andújar continuó. En esta etapa, a 47 kilómetros del final, el argentino tuvo un problema y levantó el ritmo. Perdió 8 minutos, incluyendo 1 por penalización. Terminó la etapa en la cuarta posición. Giroud ganó el día sobre Pablo Copetti y Francisco Moreno para afianzarse en el liderato de la general. En camiones, Hanus van Kasteren celebró su primer triunfo en el Dakar, hasta que fue penalizado con 15 minutos. Ale Lopré lo desplazó y de paso saltó al liderato de la clasificación general. El líder inicial, Martin Masick, perdió casi 1 hora 20 y cayó a la 5ª posición del acumulado. El 3 de enero, 447 kilómetros de competencia y 223 de enlaces conectaron a Lula con Jail. El tramo fue más abierto que los anteriores y por eso la navegación fue más compleja. Además, el cielo se abrió sobre el desierto y el sueño de muchos se transformó en pesadilla. La intensa lluvia obligó a recortar los últimos 70 kilómetros de la etapa por motivos de seguridad. Después de 15 llantas bajas en la segunda etapa entre los 3 Hunter Pro Drive, la tercera fue mejor. Guerlain Chicherit salió al ataque y ganó el día, mientras que Orlando Terranova estampó el tercer mejor tiempo. Henk Lategan fue el mejor de Toyota. Colocó a la tercera Hilux oficial en la segunda posición. Para Sainz, en cambio, la etapa fue una pesadilla tal como él mismo la calificó. El día empezó bien para el matador. Alcanzó a Van Loon y pasó a Al-Attiyah mientras cambiaba una llanta. Poco después, todo cambió de golpe. Se rompió un anclaje de la suspensión posterior izquierda del Audi, algo que nunca antes había fallado.
Sainz y Cruz se dieron 20 minutos en la reparación, pero no fue todo. Más adelante bajaron una llanta y hubo más problemas. Falló la gata, no levantó el auto. Corrigieron el problema utilizando rocas, solo que el remedio fue peor que la enfermedad. Las rocas cortaron otra llanta y en la desesperación rompieron la llave de ruedas. No les quedó más que esperar a Ekstrom para que los asista. El dúo español perdió cerca de una hora. Alatilla tampoco tuvo el mejor de los días. Se dio 20 minutos, pero los retrasos de Sainz le permitieron mantenerse en el liderato de la general. Al final de la etapa 3, Nasser iba al frente del acumulado por 13 minutos sobre Yassit Al-Rajhi. Stefan Peter Hansel se sostenía tercero a 20 minutos, a pesar de no haber tenido una sola etapa limpia. La tormenta produjo un desastre en la categoría de prototipos ligeros. El líder de la clasificación general, Francisco Chaleco López, quedó atrapado en un río formado por la intensa lluvia. Ahí también quedó atascada Cristina Gutiérrez. Los esfuerzos de sus copilotos fueron inútiles y tuvieron que ser rescatados por los líderes de la categoría de camiones. El momento fue verdaderamente dramático y por suerte no tuvo consecuencias físicas para Gutiérrez, López ni sus copilotos. Ambas tripulaciones perdieron alrededor de 1 hora 20 minutos en la etapa y condicionaron sus aspiraciones de pelear por el Tuareg dorado. Seth Quintero heredó el liderato de la general por 1 minuto sobre Guillaume de Mevius y por 5 minutos sobre Mitch Guthrie. En Side by Side, Cristiano Batista fue el ganador del tramo luego de que a Marek Goksal le dieran una penalización de 2 minutos. En motos, el líder de la general y ganador de la etapa anterior, Mason Klein, abrió el camino. Se sintió cómodo a pesar de no encontrar huellas de referencia, lo suficiente como para terminar la etapa en la tercera posición. Poco a poco, Klein se iba convirtiendo en figura. Hacia la mitad del tramo, Ricky Brabec tuvo un fuerte accidente. Luciano Benavides paró a asistirlo y dio detalles del incidente cuando cruzó la meta. No podía seguir, pero estaba muy mareado. Se movía, estaba mareado al principio y después tenía mucho dolor en el cuello y en la cabeza tenía un poco abierto de aquí. Parece que ha impactado con la cara, pero bueno, espero que no sea nada grave. Brave quedó fuera de carrera y fue evacuado al hospital. Otro que sufrió en la etapa fue Sebastián Bühler. Esta dura caída lo dejó noqueado y con daños en su giro. Se recuperó, reparó y continuó en competencia, aunque perdió casi media hora en el proceso. La otra cara de la moneda fue para Skyler House. Estableció el segundo mejor tiempo del día y a punta de regularidad permaneció entre los 5 primeros a 8 minutos y medio del líder. Daniel Sanders fue el más rápido por segunda ocasión en 3 etapas y esta vez no fue penalizado. El veloz australiano ganó por más de 6 minutos y tomó la primera posición de la general. I felt pretty bad at the beginning and then I started to catch a couple of riders and got sort of into a little bit of a rhythm, but at the refuel I was making good time, so I keep pushing and I thought, okay, I win the stage and try and catch the guys up front, and it worked out really well, and yeah, it's going to be an interesting one tomorrow. Tras Sanders, el clasificador marcó a Klein, Kevin Benavides, House y Barreda para los 5 primeros. Esta fue la primera etapa en la que realmente se sintió la compensación de tiempo a favor de los primeros en la ruta. La organización otorgó 1,5 segundos por cada kilómetro liderado entre la partida y el reabastecimiento, para frenar que los riders especulen y eviten abrir el camino. Esta vez, los más beneficiados fueron Mason Klein y Skyler House, por eso consiguieron mantenerse dentro del top 5. En cuatrimotos, el duelo Giroud y Andújar tuvo un nuevo round, y esta vez el francés pareció dar un golpe de knockout. Andújar sufrió problemas y tuvo un retraso de 55 minutos. Se mantuvo cuarto en la general a más de 1 hora del líder Alexander Giroud. Gert Hussink encabezó la división de camiones sobre Martin van den Brink y Martin Masick. En la general, Alain Loprez iba al frente seguido por Walter y Van Kasteren. Solo 21 segundos separaban al primero del tercero. La inundación del día anterior no detuvo la carrera ni tampoco que Jail fuera el centro de operaciones de la etapa 4, que tuvo 425 kilómetros de competencia y 152 de enlaces. El clima mejoró, pero las nubes negras volvieron sobre los Hunter ProDrive. Luego de registrar el tercer mejor tiempo en la etapa anterior,
Orlando Terranova se detuvo a solo 20 kilómetros de la partida. Su buggy se veía intacto, pero él no. Tengo una lesión, tengo una prostrucción de cuando andaba en moto y un bloqueo ya hace unos años, pero nunca había sentido el dolor ese en los golpes secos. La verdad que era un dolor de ciático de espalda normal, que era permanentemente, pero acá es cuando voy en el auto y se siente el impacto, es muy incómodo y muy doloroso, hasta el punto que casi me paro a vomitar. Terranova regresó directo a la zona de servicio y abandonó. Yacit Al-Rajhi fue el quinto más rápido de la etapa 4. La regularidad colocaba al piloto local en inmejorable posición para pelear por la victoria. Hasta aquí iba segundo en la general a 18 minutos de la punta. Al frente de todos continuó Nasser Al-Attiyah. Esta vez se tomó con calma la etapa y salió a marcar lo que hacían sus rivales, especialmente Carlos Sainz. Sin asumir riesgos, el líder de Toyota terminó cuarto e incrementó su ventaja en el acumulado. El matador, en cambio, salió al ataque y dejó una de las imágenes del Dakar 2023. Esta espectacular escalada lateral quedará para la historia. Sainz terminó el día en la tercera posición, aunque solo 16 segundos por delante de Al-Attiyah. Todavía tenía casi 33 minutos por remontar. Monsieur Dakar tuvo un mejor día. Se enfrascó en un interesante duelo por la victoria de la etapa. Peter Hansel terminó segundo, pero lo importante es que descontó poco más de 2 minutos por la general. Hasta aquí estaba a 19 minutos de Al-Attiyah y a solo 34 segundos de Al-Rajhi. Sebastian Loeb fue el ganador de la etapa, pero no lo consiguió sin sufrir. Perdió la asistencia hidráulica de la dirección y el alternador a 20 kilómetros de la meta. Su ventaja de 10 minutos pronto se licuó y tras un esfuerzo físico enorme, logró ganar por solo 13 segundos. C'est chiant, on était près de la fin et puis y a tout qui part en couille à la fin. On a failli se partir en tonneau plusieurs fois, on est parti en tête à queue, mais j'arrivais plus à tourner le volant en fait. J'ai plus de DA, j'ai plus de bras, j'ai plus rien. On n'a plus d'alternateur, faut pas qu'on traîne parce qu'elle va s'arrêter. En las primeras 4 etapas, el equipo Astara tuvo una actuación con altibajos. De todas formas, seguían adelante con la misión de completar el recorrido sin emisiones. El ex MotoGP Carlos Checa era el mejor clasificado de los 3 buggies. Estaba en el puesto 22 de la general. Laia Sanz continuaba en carrera y en esta etapa estableció el 20º mejor tiempo, aunque retrasos en los días anteriores la habían mandado lejos de los puestos protagónicos. Sí, creo que hemos hecho una buena etapa. Al principio por la mañana había habido alguna duna que teníamos que dar la vuelta para subir, pero contentos del ritmo. Una lástima esta última parte, hemos tenido que aflojar un poco y también un pinchazo, pero muy contentos, el ritmo es bueno y a seguir así. Un nuevo día y un nuevo drama en la categoría de prototipos ligeros. El líder de la general, Seth Quintero, rompió la bocamasa y perdió la rueda posterior izquierda. Pudo reparar, pero el costo fue más de 1 hora. Chaleco López salió con todo para tratar de recuperar el tiempo perdido. Lideró durante toda la primera parte de la etapa hasta que se quedó sin combustible en el kilómetro 203. Completó el tramo con 1 hora 45 minutos de retraso. El ganador del día y nuevo líder de la clasificación general fue Mitch Guthrie. La consistencia y 2 victorias en este Dakar eran la clave del ascenso del norteamericano. Joao Ferreira de Brasil fue la sorpresa de la etapa porque le pisó los talones a Guthrie. Guillaume de Mevius terminó tercero en el tramo cronometrado y quedó a 1 minuto y medio del nuevo líder en el acumulado. Un puesto detrás en el tramo y en la general iba Austin Jones. Solo 11 minutos lo separaban de Guthrie. En Side by Side no fue el mejor día para Marek Oksal. En la noche le cayeron 2 minutos de penalización y perdió la victoria de la etapa. La heredó Cristiano Batista de Brasil. Fue su primera en el Dakar. En esta cuarta etapa, las malas noticias siguieron para el mayor de los 3 Oksal en competencia. Chocó de frente contra otro competidor y perdió 45 minutos. Eso promocionó a Rodrigo Lupi de Oliveira a tomar la punta de la general. Tenía 14 minutos sobre Eric Oksal, ganador de la etapa 4 y el menor de la historia del Dakar en conseguirla con 18 años. Daniel Sanders abrió la ruta para las motos y pagó un buen precio por ello. Sin huellas de referencia y varios caminos borrados por la lluvia del día anterior, pronto fue alcanzado por Mason Klein.
Sanders no entregó fácil la posición y fue clave porque el tiempo de compensación por encabezar el grupo le permitió mantenerse al frente de la clasificación general, incluso con otra penalización de 2 minutos. Klein iba camino al tope de la división habiendo liderado casi toda la prueba, pero a 65 kilómetros del final llegó el drama. Tuvo que detenerse a reparar porque el tanque delantero de su KTM tenía agua y el sistema de drenaje no funcionó. Esto le costó 10 minutos. Skyler House iba camino a otro día sólido y limpio, hasta que se cayó en una zona pedregosa. Golpeado y desorientado, siguió por varios kilómetros. Aún así, logró establecer el tercer mejor tiempo del día. El airbag que lleva el uniforme lo salvó de consecuencias mayores. Pablo Quintanilla registró el segundo mejor tiempo. Tuvo una etapa sin complicaciones y sacó provecho de su habilidad para la navegación en tramos abiertos. El rider chileno marchaba séptimo en la general. La victoria del tramo fue para Joan Barreda. El veloz español anduvo con un dedo roto del pie, por eso llevaba una bota distinta en la izquierda. A pesar de tener cierta dificultad para pasar cambios, Barreda consiguió su triunfo de etapa número 29 y se puso a 4 del récord de Peter Hansel y Depré. En la general, Sanders mantuvo la punta. House ganó 2 posiciones y subió al segundo puesto. Kevin Benavides mantuvo el tercer lugar sobre Barreda y Price. Klein cayó a la 6ª posición. En cuatrimotos, Alexander Giroux ganó por 4ª vez. Hasta aquí llevaba una ventaja de 47 minutos sobre Francisco Moreno. Manuel Andújar se recuperó de los problemas anteriores y terminó el día en la 2ª posición a poco menos de 5 minutos de Giroux. En la general estaba tercero a 1 hora 8 minutos del líder. Durante la noche anterior, Alain Lopré recibió una sanción de 15 minutos y perdió el liderato de camiones. En esta etapa tuvo otra buena actuación y el tercer puesto fue suficiente para devolverlo a la cima. Michel van den Brink terminó segundo sin mayores problemas. Iba sexto en la general. Martin Massig volvió a ganar con relativa contundencia. Le sacó casi 9 minutos a van den Brink y continuó su remontada. Todavía tenía 45 minutos por descontar. La otra cara de la moneda fue para Van Kasteren. Su tercer puesto en la general se hizo humo por un retraso de 1 hora. La etapa 5 fue el segundo loop de Jaén. Fueron 374 de competencia de pura arena, de lo que la navegación fue la clave del éxito como era predecible. El día empezó con polémica en la división de autos. El comité del Rally Raid de la FIA publicó una actualización del balance de performance, el cual otorgó 8 kilowatts, unos 11 caballos de fuerza adicionales a los vehículos de la categoría T1.U, que utilizan energías renovables, entre ellos los buggies de Audi. Nasser Al-Attiyah montó en furia e hizo público su disgusto en redes sociales, donde comentó: "Qué sorpresa que le den 11 caballos más a nuestros rivales. Gracias por matar la competencia antes de tiempo". Los de Audi agradecieron la medida como era de esperarse. Lo cierto es que a los buggies alemanes les aumentaron 100 kilogramos de peso antes del inicio de la prueba, algo de lo que Sainz particularmente se quejó. Incluso Al-Attiyah bromeó públicamente sobre la queja del matador. Dejando de lado los clásicos juegos mentales, Stefan Peter Hansel dominó durante la primera parte de la etapa. Estuvo enfrascado en una destacable pelea con Sainz y con Al-Attiyah. Sobre el final, el líder de Toyota asumió más riesgos que ninguno y se quedó con la victoria del tramo por casi 2 minutos sobre Sainz y por casi 4 sobre Peter Hansel. Nasser acumuló una ventaja en la general de 22 minutos y medio al frente de Messier Dakar. Para Loeb llovió sobre mojado. En esta volcó su Hunter en una duna cortada. Perdió 20 minutos hasta recuperar el horizonte y siguió en competencia. We hit the big camel grass and we ended on the side of the car. So we lost some time for this, but for the rest it was a good stage. El equipo Astara tampoco tuvo el mejor de los días porque perdió otro de sus alfiles. Laia Sanz tuvo un fuerte accidente que dejó su buggy fuera de batalla. Por suerte, ella ni su copiloto Mauricio Gerini sufrieron lesión alguna. It was scary because it was nothing, you know. We were flat and But something broke on the car and then rolled. You know, the pa. Carlos Checa continuó en competencia, ahora en el puesto 32. En prototipos ligeros el drama no se dio.
El flamante puntero de la general Mitch Guthrie golpeó su vehículo y rompió la dirección. Hasta aquí, todos los líderes de la T3 sucumbieron en la siguiente etapa en la que tomaron la primera posición. Seth Quintero fue el ganador del día sobre Francisco López y Austin Jones. Julian de Mévius terminó en la cuarta posición y heredó el liderato de la general con una ventaja de 7 minutos 20 segundos sobre Austin Jones. En side by side, Cristiano Batista estableció el mejor tiempo por 45 segundos sobre Rokas Baciuxa, pero al final de la etapa fue penalizado con 50 segundos y las posiciones se invirtieron. En la general, Rodrigo Lupi de Oliveira siguió al frente. A casi 17 minutos estaba Eric Goxal y a poco más de 20 minutos iba Baciuxa. En motos, el ganador de la etapa anterior, Joan Barreda, abrió la ruta. Tuvo un buen arranque y lideró físicamente por alrededor de 160 kilómetros, lo que le valió 4 minutos de tiempo de compensación. Todo iba bien encaminado para el veloz español hasta que ocurrió el desastre. Barreda se quedó tumbado tras un fortísimo accidente y fue asistido por varios de sus rivales. A 30 kilómetros del final he tenido una hierba de estas de camello que se llaman, la he pillado mal, he salido por delante y creo que la misma moto me ha golpeado la cabeza. El accidente de Barreda ocurrió justo delante de Toby Price, quien también se fue al piso al engancharse con la Honda fuera de control. En medio de la caída, el australiano pasó por encima del casco del español. Milagrosamente, no hubo consecuencias mayores. Joan se levantó un par de minutos después y terminó la etapa junto a Price, Skyler House y Pablo Quintanilla, con quienes anduvo en grupo por buena parte del tramo y quienes lo asistieron luego de la caída. A pesar de todo, Barreda solo se dio 14 minutos en la etapa y continuó en competencia, ocupando la sexta posición de la general tras pasar por los exámenes médicos de la organización. El mejor tiempo del día lo registró otra Honda, la de Adrien Van Beveren. El rider francés, recién incorporado al equipo de Hamamatsu, obtuvo su primera victoria de etapa desde el Dakar 2018 en Perú. A solo 13 segundos terminó Ignacio Cornejo. El chileno anotó un importante 1-2 para Honda y se colocó en el top 5 a expectantes 22 minutos del nuevo líder de la división. Ese fue Skyler House. La regularidad le siguió pagando en grande. Esta vez, el quinto mejor tiempo de la etapa, más el retraso de Daniel Sanders, que perdió 27 minutos, sumaron para catapultarlo al tope de la clasificación general. Toby Price escaló a la segunda posición en el acumulado y Kevin Benavides a la tercera. Mason Klien y Adrian Van Beveren completaron el renovado top 5 provisional. En cuatrimotos hubo un nuevo ganador en esta edición del Dakar. Francisco Moreno, de Argentina, se quedó con la victoria del tramo y anotó la segunda de su trayectoria luego de ganar la última prueba cronometrada del año pasado. Al frente de la general no hubo grandes novedades. Alexander Giroud continuó su dominio, ahora por casi 40 minutos sobre Moreno. El lituano Laisvydas Kancius subió al tercer puesto auspiciado por otro retraso de Manuel Andújar. Los gigantes del desierto protagonizaron una batalla sin tregua entre Martin van den Brink y Ale Lopré. El neerlandés lideró en casi todos los puntos de paso, pero fue el checo quien se quedó con la etapa por tan solo 16 segundos. Lopré se mantuvo al frente de la general 15 minutos sobre van den Brink. La etapa 6 estaba programada para ser la más larga del Dakar 2023. Casi 918 kilómetros entre enlaces y tramos cronometrados debían conectar Jail con Al-Duwadimi. Sin embargo, la inundación del Biobac de destino obligó a recortar la ruta y a dirigir a los participantes a Riyadh, la capital saudí. En autos, la noticia del día la puso Audi y no por los mejores motivos. Stefan Peter Hansel y Carlos Sainz se accidentaron exactamente en el mismo lugar mientras rodaban juntos. Monsieur Dakar señalaba el camino hasta que voló inadvertidamente sobre una duna. Sainz no tuvo tiempo de reaccionar y ambos Audis quedaron dañados por el fuerte aterrizaje. À la vitesse où on est arrivé, on a décollé, on a atterri en bas d'une dune qui fait à mon avis 10-15 mètres. Et sincèrement, j'ai aucun souvenir parce que j'ai perdu connaissance. Apparemment, Edouard m'a dit que c'est lui qui avait coupé la voiture. Et quand je me suis, entre guillemets, réveillé, Edouard était plus dans la voiture, il était couché devant. Edward Boulanger, copiloto de Peter Hansel, se rompió una vértebra en el impacto y tuvo que ser evacuado por la organización. La carrera se terminó para ellos. Bueno, nos cogió Stefan antes del CP
Iba justo detrás suyo, siguiéndole muy cerca, y yo lo único que he visto ha sido volar su coche, y yo volar después. Al aterrizar hemos roto la suspensión y Edward se ha roto algo de la columna. Sáenz y Cruz salieron ilesos, pero debieron esperar a la asistencia para reparar los daños de su RSQ y Tron. Lograron seguir en competencia, aunque en términos reales el retraso fue equivalente a un abandono. Yacine Al-Rajhi iba volando sobre las dunas y tenía una buena oportunidad para descontar en la general hasta el kilómetro 216 en que llegó el desastre. La bocamasa posterior derecha de su Toyota Hilux dijo basta. Tuvo que esperar a la asistencia rápida para reparar. Estos 3 abandonos borraron al segundo, tercero y cuarto de la clasificación general. Sin mayor presión, el vencedor de la etapa fue Al-Attiyah. Loeb terminó segundo a 3 minutos y medio. Con los retrasos y abandonos de sus rivales más peligrosos, Nasser acumuló 1 hora 7 minutos de ventaja en la clasificación general y quedó bien protegido por sus compañeros de equipo. Hein Lategan subió al segundo puesto y Giniel de Villiers al cuarto. Lucas Moraes tuvo otra actuación destacada. Terminó sexto detrás de Matías Ekström y a 11 minutos y medio del ganador. Esto, más los abandonos, le permitió dar el salto a la tercera posición de la general. Mejor debut imposible. Guillaume de Mévius rompió el maleficio del líder de prototipos ligeros. Ganó la etapa y estiró su ventaja al frente de la clasificación general. Austin Jones y Seth Quintero fueron sus más cercanos perseguidores. En el acumulado, de Mévius llevaba hasta aquí casi 9 minutos sobre Jones. Quintero iba tercero a 1 hora 8 minutos. En Side by Side, Marek Goksal lideró el 1-2 de la familia. Su hermano Michal fue segundo a 2 minutos 26 segundos. La tercera posición fue para el ex motociclista Gerard Farrés. Rodrigo Lupi de Oliveira hizo negocio con el quinto mejor tiempo del día y se mantuvo al frente de la general. Rokas Bakiuksa y Marek Goksal lo perseguían a 20 y 22 minutos respectivamente. En motos fue un gran día para Husqvarna. Luciano Benavides ganó la etapa por poco menos de 1 minuto sobre su compañero de equipo y líder de la clasificación general, Skyler Haus. De esa forma, la marca sueca anotó un extraordinario 1-2 en la carrera más difícil del mundo. El tercero de la etapa fue Toby Price. El doble ganador del Touareg dorado terminó a 2 minutos 20 segundos de la punta y mantuvo su ritmo conservador. En esta anduvo con dolor de espalda luego de la aparatosa caída de la etapa anterior con Joan Barreda. Price se siguió cuidando, especialmente porque las etapas siguientes fueron una auténtica paliza. Golpeado pero jamás rendido, Joan Barreda terminó en la cuarta posición a 9 segundos de Price. El top 5 lo completó Kevin Benavides de KTM, quien también sigue una estrategia conservadora. La otra cara de la moneda fue para Mason Klein. La revelación del Dakar 2023 se cayó 2 veces y terminó golpeado. Fue la primera vez desde el inicio del rally en el que el norteamericano visitó la lona. Por eso declaró que en lo sucesivo lo tomará con más calma. En la clasificación general, los 3 primeros lugares se mantuvieron intactos. Skyler Haus era el líder, ahora por 3 minutos y medio sobre Toby Price. Kevin Benavides iba tercero a 7 minutos. El retraso de Klein, ahora en el 7º puesto, ascendió a Joan Barreda a la 4ª posición. Adrien Van Beveren completó el top 5 provisional. Manuel Andújar se reencontró con la victoria en la división de cuatrimotos. Su margen fue de 4 minutos 17 segundos. El líder indiscutible, Alexander Giroud, terminó segundo sobre Francisco Moreno y continuó ampliando su ventaja. En la general, Giroud le llevaba casi 43 minutos a Moreno. El tercero en la general era Pablo Copetti, a 1 hora 23 minutos del líder. En camiones hubo cambio al frente. Michel van den Brink fue el vencedor de la etapa. Superó por apenas 35 segundos a Hannes van Kasteren, luego de un extraordinario duelo. Martin Masick también estuvo cerca. Terminó tercero a 2 minutos y medio del ganador. Alain Lopré sufrió un retraso y se dio poco más de 26 minutos. Eso licuó la diferencia a su favor y perdió el liderato en la general por 37 segundos. Van den Brink pasó a ser el nuevo líder en el acumulado. Van Kasteren y Masick se mantienen a la expectativa a 26 minutos y media hora respectivamente de los líderes.
La etapa 7 debió ser la del tramo cronometrado más largo del Dakar 2023, pero fue completamente modificada con relación al plan original. El loop que debía empezar y terminar en Al Duwadami no se pudo llevar a cabo por la inundación del Biobac. Todos los vehículos fueron desviados a Riyadh al final del día anterior y se estableció una nueva etapa en sentido inverso a 333 kilómetros desde la capital saudí hasta Al Duwadami. Además, se convirtió en una suerte de etapa maratón porque solo se permitieron 2 horas de reparaciones una vez cruzada la meta. La etapa se suspendió para las motos y cuatrimotos. El día anterior demostró ser castigo suficiente y la organización optó por enviar a todos los riders de Riyadh a Al Duwadami en un largo enlace por carretera de 476 kilómetros. El director de la prueba, David Casterà, dejó clara la posición. Je ne veux pas prendre de risques. Je sais ce que c'est. Je connais leur petite souffrance du moment. Je vois que ça tire beaucoup sur les organismes, surtout les amateurs, même les professionnels. C'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille avec toutes les équipes. Et on a décidé donc d'annuler la course moto. On maintient la course voiture. C'est pas la même difficulté, pas les mêmes problématiques. Et les motards vont nous rejoindre au bivouac pour au moins faire l'étape 8. Today was really extreme and many hours on the bike. So in terms of safety, I think it's a good decision from the Dakar. I think it could be a good solution if everything was dry and it was not raining. But with the rain, it was too much. So I'm really happy that from the organization they understood that it was necessary to do a break, and I'm happy about that. Honda, the riders are not leading, and they want always more kilometers, you know. But I understand. La rotura en la etapa anterior obligó a Yassid Al-Rajhi a manejar de noche para llegar a la meta y clasificar para la siguiente. Si de día es difícil, en la oscuridad es otra historia. Llegada la mañana, el piloto saudí voló sobre la arena. Largó en el puesto 40, superó una gran cantidad de autos y, favorecido por mejores condiciones del camino, estableció el menor tiempo. Sin motos abriendo la ruta y sin huellas de referencia, la etapa 7 fue de los copilotos. Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel fueron los primeros en el camino. Se lo tomaron con prudencia, sobre todo por el poco tiempo de reparaciones. Se dieron 19 minutos con relación al ganador, pero su ventaja en la general se mantuvo por encima de 1 hora. La última parte del tramo dejó otra imagen para el recuerdo. Al-Attiyah, Lategan, Loeb y Chicherit se encontraron en la búsqueda de un punto de paso y terminaron enfrascados en una carrera que se pareció más a una de rallycross. Fue divertido hasta para ellos. You're crazy. Quien no la pasó bien fue Eric Van Loon. Nuevamente volcó su camioneta y esta vez fue la definitiva. El golpe fue fuerte, quedó lesionado y tuvo que ser evacuado en helicóptero. Para Audi fue un nuevo día, pero con la misma suerte. Como si Luke Skywalker se alejara de su golpeado X-Wing en una nueva película de Star Wars, Mattias Ekström caminó en busca de la piedra que tumbó su nave. I was starting from the restart in the dust from Sala. I couldn't see, and then suddenly I just hit a stone in the middle of here. It was probably one stone, and I hit it. And then the car? Yeah, puncture, rim wouldn't be so bad, but the wishbone is broken, so we have to wait for the truck. Ekström estuvo en la pelea por la victoria de esta etapa hasta el golpe. Además, fue la última carta que le quedaba a Audi para pelear por la victoria. El triunfo de Al-Rajhi sobre Vaidota Sala y Werlan Chicherit no movió demasiado la clasificación general. Al-Attiyah llevaba más de 1 hora sobre Gen Lategan. Lucas Moraes se mantuvo tercero y Giniel de Villiers subió a la 4ª posición. Hasta aquí, Toyota tenía el 1, 2, 3, 4. Loeb completó el top 5. En prototipos ligeros, Mitch Guthrie fue el más veloz. Superó a Francisco López por 1 minuto 45 segundos y a Joao Ferreira por casi 2 minutos. Cristina Gutiérrez tuvo un día complicado. Su buggy presentó problemas antes de la partida y tuvo que arrancar retrasada. Se recompuso en la etapa y terminó en la 8ª posición. En el acumulado se mantuvo en el top 5. En la pelea por el primer lugar de la general, Austin Jones le descontó 30 segundos al líder Julian de Mebius. Hasta aquí, la diferencia a favor del belga era de 8 minutos y medio. En side by side, la etapa fue una tortura para el líder de la general. Rodrigo Lupi de Oliveira bajó una llanta y luego se perdió.
El costo fue de casi 41 minutos y la caída a la sexta posición del ranking acumulado. Rokas Baciuxa atacó con todo ante el retraso del brasilero. Ganó la etapa sobre Cristiano Batista y el saudí Yassir Seaidan, y de paso saltó al frente de la general. La división se puso color de hormiga porque Baciuxa pasó a liderar por 6 minutos sobre Marek y Eric Oxal. Además, del primero al sexto había solo 20 minutos de diferencia. Martin Masic iba camino a otra victoria de etapa hasta que, a 80 kilómetros del final, tuvo un problema que lo hizo perder 16 minutos. Hannes van Kasteren ganó por primera vez y se metió en la pelea por el Tuareg dorado. El líder de la general, Alain Lopré, hizo negocio con la segunda posición del día, aunque su ventaja sobre Martin van den Brink era ajustada. La etapa 8 fue de regreso a Riad y rumbo al día de descanso. Otros 53 kilómetros fueron recortados del tramo cronometrado para un total de 700 hasta la capital de Arabia Saudita. En esta, el Dakar aplacó su furia sobre un par de las principales figuras. Carlos Sainz anduvo muy fuerte desde el inicio y lideró incluso hasta cruzar la meta. Las malas noticias llegaron luego, cuando el matador contrajo una penalización de 5 minutos que lo despojó de la victoria del tramo. Sainz y Lucas Cruz terminaron oficialmente terceros. Al que le fue incluso mejor fue a Sebastián Loeb. El castigo de los españoles auspició su triunfo en la etapa. Llegado el día de descanso, la leyenda del WRC marcha en la cuarta posición, a casi 2 horas del líder. De todas formas, Loeb estaba en la pelea por el podio con Gen Lategan, Lucas Moraes y Giniel de Villiers, todos a bordo de camionetas Hilux. A estas alturas, el único rival de Nasser Al-Attiyah era él mismo. En la etapa mantuvo la calma y el ritmo conservador. Aún así, sacó otro gran resultado. Been really careful from beginning, but we push after when we find, the sand dune and piste. But okay, to finish second now, it's really I'm quite happy. En prototipos ligeros, el hombre que rompió el maleficio trastabilló. Guillaume de Mevius, líder de la general, bajó 2 llantas y llegando al día de descanso, perdió buena parte de su ventaja en el acumulado. Austin Jones le descontó alrededor de 5 minutos y se puso a menos de 3,5. Seth Quintero era el siguiente en la lista a más de 1 hora. En Side by Side, Rodrigo Lupi de Oliveira no pudo remontar porque tuvo otro mal día. En el descanso figuraba sexto en la general. El ganador de la octava etapa fue el argentino Jeremías González. El ex-rider de cuatrimotos, con 3 podios en la carrera más difícil del mundo, llegó al día libre en la quinta posición de la general a 43 minutos. Rokas Baciuxa mantuvo la primera posición, ahora por solo 4 minutos y medio. Detrás de los Oxal, Gerard Farré se sumó a la disputa. El experimentado ex motociclista llegó al descanso en la cuarta posición a 6 minutos 20 segundos. La división de motos volvió al trabajo después del descanso obligado. Luciano Benavides, último ganador de etapa, abrió la ruta y pagó un precio alto. Sin huellas de referencia, le fue complicado encontrar varios puntos de paso y aunque le devolvieron casi 5 minutos por ser el primero, perdió más de 16 minutos y terminó en el puesto 21. Su compañero de equipo y líder de la general, Skyler House, tampoco tuvo un día brillante. Hasta esta etapa fue el rider más constante, casi nunca fuera del top 5. Mason Klein se recompuso y de gran forma. El debutante norteamericano lideró en los tiempos por buena parte del día y protagonizó un cierre muy ajustado. Sin embargo, fue penalizado con 2 minutos por exceso de velocidad y cayó a la tercera posición. El ganador de la octava etapa fue Ross Branch. El rider de Giro se sacudió de la mala suerte que tuvo la marca de la India durante los primeros días. A su compañero de equipo, Sebastián Bouger, también le fue mejor. Registró el 7º mejor tiempo. Daniel Sanders se recuperó de una enfermedad estomacal contraída en los días previos. En esta etapa surfió las dunas junto a Pablo Quintanilla por buena parte del tramo. Sanders terminó segundo y el rider chileno cuarto. Los hombres de KTM siguieron con su estrategia conservadora. Kevin Benavides acabó 10º y Toby Price 17º. Matthias Wallner fue el mejor de la casa austriaca con el 8º lugar. Los 3 le descontaron buenos minutos al líder del acumulado y la división de motos se puso al rojo vivo. Llegado el día de descanso, Skyler House mantuvo el primer lugar por muy poco.
su ventaja se redujo a 13 segundos sobre Kevin Benavides y Mason Klein. Toby Price bajó al cuarto puesto a menos de 2 minutos, mientras que Pablo Quintanilla completó el top 5 provisional a 2 minutos 45 segundos. Decir que se puso al rojo vivo quizás sea poco, porque entre el primero y el octavo había solo 7 minutos de diferencia. Manuel Andújar cayó pero no sucumbió. A pesar de este golpe, el argentino siguió adelante para ganar la etapa. Alexander Giroud terminó segundo y continuó solidísimo al frente de la general en cuatrimotos. En el descanso llevaba 1 hora 23 minutos sobre Francisco Moreno. Entre los gigantes del desierto, Martin Masi ganó nuevamente y volvió a ponerse a menos de 40 minutos del líder de la general. Michel van den Brink terminó segundo y descontó buenos minutos en la pelea por la victoria, pero no lo suficiente. Alain Lopré entró al descanso con una ventaja de 16 minutos 17 segundos. Lo más importante es que su camión Praga sigue entero. La primera semana del Dakar 2023 fue más dura de lo esperado. Las sorpresivas lluvias y el frío aportaron una dosis adicional de reto que a muchos terminó por tumbar. La segunda parte tiene menos kilómetros de competencia, pero no será menos difícil. La carrera seguirá a través de Empty Quarter, una de las zonas más remotas del desierto árabe. Sobre sus difíciles dunas serán las etapas maratón en las que los participantes solo pueden reparar con lo que lleven en sus vehículos. Quedan muchas más emociones en la recta final del Dakar 2023. Gracias por acompañarnos en esta primera parte y quédate con Auto TV para el desenlace que promete ser apasionante. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Y si quieres ver más videos acerca de este Dakar 2023, puedes seguir los enlaces que te dejamos a la izquierda.